Mangai con Dios, mangai con nanga dek monopod, nanga hiet monopod. La pies ningai, matachies ningai, mahawaz kicharan aga naviga te was. Aquí adiós pues son billas, y mientras no, matech, nga pobo ingovia y poch. Pues gané la pies ningai, a mangayes, niñay naviga. Pangiyes ginyay ap maranget, ginyay chiyay akas poch sanasahan, wes minawigne. Ap matewas, ap makiajiot wes kiriwa ganawiga ap mata ap makichayos ka. Sana chayon, pues agay ap ahier kiriw. Ap acabas de empezar. Agradecemos a los asistentes por acudir a la presentación del cuaderno del trabajo titulado Aprendemos a contar del 1 al 10, mediante rimas en lengua ombiayés de San Mateo del Mar, Oaxaca. Publicado por amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, IAGO, y ediciones de la Maquinucha. Hoy jueves 17 de agosto del 2023, escrito por el maestro Hugo Alberto Hidalgo Buenavista, hoy presente, e ilustraciones de Gladys Chiquip Hidalgo Peláez. Es un gran honor poder moderar la presentación del libro La maestra Beatriz Pedro y su servidor Marco Antonio Villanueva Quintanar. Demos un aplauso. Apak Shimiatsan, Mahliyes Ningay, Mahikecharan Aganawikam. Kos Apambiol Miawen Mongich, Namish Mongich, Monesh, Onench, Deat Monshey, Mumonta, Nina Kiachai Wesh Marangech, Matewaz, Wesh Ombiayes, Aga Alies Ningay, Mangochies Ombas. Nos sentimos agradecidos por invitarnos a esta presentación, sobre todo por la gran importancia que en este cuaderno de trabajo para los niños, jóvenes y personas interesadas para el aprendizaje de la lectura y escritura en lengua ombiayés. Y qué mejor que en nuestra casa de estudio para darle a conocer. La presentación va a estar estructurada por unas preguntas por parte de los moderadores y posterior daremos una o dos rondas de preguntas para los que quieran hacerla al maestro Hugo. Pues vamos a iniciar con esta presentación. Sean todos bienvenidos. Compartiremos con ustedes parte de la trayectoria del autor de la ilustradora mediante sus semblanzas. Vamos a empezar con unos antecedentes del maestro, del autor del libro. Hugo Alberto Hidalgo Buenavista nació el 11 de junio de 1988 en San Mateo del Mar, Oaxaca, México. Hablante de la lengua ombiayés, profesor de educación primaria indígena, músico, violinista tradicional de la danza de los maliens, poeta, narrador, intérprete de su lengua originaria al castellano y viceversa. Gestor y promotor cultural, egresado de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural ENVIO, 2012. Ha escrito literatura en materiales bilingües. Ha colaborado para la producción y publicación de materiales, entre ellos Wesh Narangesh Nag Ob Navig Nahletiel Pietz Munkao. Interpretación del cuento El barco de papel en la luna de queso, 2015. Contribuyó con los poemas Apakech Agaharan Harench Wesh Hahley Mandel. Da vida a los hilos cuando teje el textil. Y también
Tielan Haredun Chapac, Vida entre los hilos. En el libro de Flavia Cuturi, El mundo y cos en el arte de tejer, de Justina Oviedo. Hayas Mitiedmum Justina, 2017. También Nando Kich Olag Oichi, Oichi el desobrejado. Leyendas clásicas japonesas, 2018, por la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. Ranna Miekombas Nahtah, Mujer de Nieve, Leyendas clásicas japonesas, 2019. También colaboró con el poema Nangahiet Monopos, Sagrada Tierra Trascendental, en el Atlas de los Nombres de Lugares de los Icós de San Mateo del Mar, de Cristiano Tellé, 2020. Ha compartido sus conocimientos en otros espacios, como en el Intercambio Jóvenes Maestro CEIP, Nuestra Señora de Gracia, Málaga, España, 2012. Participó en el intercambio de música tradicional Tokushima, Japón, con algunos pueblos de Oaxaca, y colaboró en el disco Mi Casa, Automodelo, Metodología para las músicas de tradición oral en Oaxaca, 2019, por el Centro de Artes de San Agustín Etla Casa, coordinado por Rubén Luengas, y promovido por el maestro Francisco Toledo. Es ganador de premios Casa, Creación Literaria, categoría Narración basada en tradición oral Ombiayet, Hayats Mipoch Mimbahpo, nueva versión del verso de la tortuga, 2019. Es cofundador del grupo juvenil de música de flauta tradicional Icós, Micualtempospo, ahijado de la tortuga. Participó en la publicación del material Mateoat Ranpoch, Makiev Nambior Poch Narangech Wesh Ombiayet. Leamos palabras blancas y negras escritas en nuestra lengua Ombiayet de San Mateo del Mar, Iago, 2021. También maestro en Ciencias de la Educación en Desarrollo de Habilidades Intelectuales, 2022. Recientemente publicó libro de trabajo Aprendamos a contar del 1 al 10 mediante rimas en lengua Ombiayet de San Mateo del Mar, julio 2023. En colaboración con los amigos del Iago, actualmente es facilitador de aprendizaje de la Universidad Autónoma de Comunal de Oaxaca, UAC, en el Centro Universitario Comunal de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Fuertes aplausos para el maestro Hugo Alberto Hidalgo Buenavista. Vamos también a hablar un poquito sobre la autora de los dibujos que trae en el libro, que es creo que ahorita no pudo asistir, pero dámosle también este conocimiento, ¿no?, sobre sus antecedentes, cómo aprendió la niña Gladys Chiquip Hidalgo Peláez, hija del maestro Hugo Alberto. Nace el 7 de enero del 2015 en Santiago Huixtlahuaca, de origen icós y mixteca. Entre sus habilidades es el ciclismo, la música y la ilustración de pequeñas imágenes para la recreación en siluetas, quien colaboró para la conformación del cuaderno de trabajo que hoy se presenta ante ustedes. Además, hija, como lo vuelvo a decir, del propio autor. De igual forma, aunque no logró acompañarnos, dediquemos fuerte aplauso a Gladys Chiquip Hidalgo Peláez. Pues vamos a empezar con unas pequeñas preguntas significativas para el maestro. Voy a empezar con una pequeña pregunta hacia el maestro.
Maestro, ¿cómo fue que se inició por el gusto de la escritura en Ombiayés de Atlesh? Es un gusto, un placer tenerlas en esta presentación y acompañarnos en esta experiencia muy importante para mi vida y sobre todo en la construcción de varios materiales. Primero que nada, poder recordar que el aprendizaje de la escritura y la lectura desde mi lengua Ombiayés no fue fácil. Mencionar que desde la educación básica varias escuelas no nos promueven el uso de alfabetos prácticos, y yo recuerdo que en mi niñez me inicié escribiendo desde la alfabetización del español. Con el tiempo en secundaria y llegando al bachillerato comunitario en San Mateo, fue cuando ya fortalecí este proceso de la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. Contábamos allí en el bachillerato, recuerdo, un espacio de taller de lengua materna, Ombiayés, ¿no? Yo recuerdo que la maestra Beatriz Gutiérrez Luis, que aprovecho también en agradecer ese impulso hacia los jóvenes del bachillerato, y considero que fue en ese momento de mi vida que me marca mucho y entender que para cada lengua debe existir o existen alfabetos. Y entonces mis primeros escritos, y recuerdo que en una ocasión por los años 2004 o 2005 yo recurría mucho a hacer anotaciones y sobre todo pensamientos desde mi lengua, y recreaba poesía, retomaba algunos aspectos también que tienen que ver con la música, la danza, pero lo hacía siempre retomando el alfabeto desde el español. Fue entonces cuando ya en esta parte muy significativa, donde empecé a retomar el alfabeto práctico, justo construido, propuesto desde 1994 como resultado de un taller que dio Juan José Rendón Monzón en el Istmo de Tehuantepec, y como también parte del trabajo que dio en aquel entonces se llamó Diálogos Culturales, y con ayuda de los compañeros de la Coalición de Maestros Promotores Indígenas de Oaxaca, CEMPIO, se empezó a fortalecer desde el 94 lo que ahora es el alfabeto práctico del Ombiayés. Entonces sí es muy significativo para mí el poder retomar la escritura desde un proceso no tan fácil. Fue muy complejo para mí poder entender esta parte de cómo representar gráficamente nuestra lengua. Sí teníamos un referente también, teníamos el diccionario de 1981 del Instituto Lingüístico de Verano, del ILB, pero ellos también retomaban las grafías del alfabeto del español, ¿no? Muy bien. Sabemos que sí, todo es importante, realmente, y es muy grato escuchar del inicio, de cómo empezó a tener esta iniciativa, ¿no? Poder llegar a hacer el libro, a pesar de que pues los pertenecientes nosotros de San Mateo pues estamos lejos, agradecidos con lo que dijo señor Les. A continuación, a raíz de qué necesidad te cautivó e interesó proponer este tipo de materiales. Sí, recordar, Marcos, también que en el proceso, antes de contestarte, poder complementar esa parte que veo muy significativa, compartir con los compañeros y compañeras que están presentes. Fíjense que para consolidar y entender el alfabeto del Ombiayés para muchos que no conocemos este proceso de la lectura y escritura desde nuestros pueblos originarios,
pensamos que tanto la fonología como la gramática son similares, pero muchas veces escribimos como consideramos y escuchamos la palabra. Ese lenguaje es el fonológico, lo escribimos como lo escuchamos. Pero cuando me refería al alfabeto práctico, es justo como desde el 94 los maestros de educación indígena y Sempio y la colaboración de Juan José Rendón Monzón nos hacen, más bien dicho, nos dan a conocer que nosotros como ICOS teníamos la capacidad de proponer cuáles iban a ser esas grafías que iban a integrar el alfabeto. Y entonces quisiera mencionar muy interesante que en el caso del alfabeto del español, cuando usamos la C, la H o la U, pues entendemos que hay palabras, ¿no? Y en el caso del alfabeto práctico se desplazan esas grafías y se sustituyen por la K, ¿no? Por ejemplo, si decimos Kaui, pues desde el alfabeto práctico no lo escribimos con C, lo escribimos con K. Y por ejemplo, cuando escuchamos la palabra Nguyen, que ahí fonológicamente lo escribiríamos con una G, una U y una I para decir Ngui, ¿no? En el caso, como no tenemos muchas palabras con U y sí tenemos con W, por eso sustituimos entonces la U por la W. Entonces, para cualquier compuesta que queramos hacer con la propia U, por ejemplo, mi cual, cuac, cuac, caúy, mi cual, lo hacemos con la K y con la W. O sea, sustituimos la C y la U por estas grafías. Y también otra de las grafías muy importantes es que no tenemos U, pero tenemos la vocal que sustituye a la U, sería la ¿no? Como una U nasalizada, ¿no? ¿No? Entonces, si nosotros decimos alguna palabra que decir pescado, por ejemplo, pez, ¿no? Ahí suena la U, ¿no? Entonces esta parte se me hizo muy importante comentarla y compartirla. Fíjate, Marcos, Betty, que a raíz de que me cautivó proponer este material, más bien dicho, este material que está ahora en sus manos, que ya es un sueño hecho e impreso, digámoslo, fue una iniciativa personal para retomar la enseñanza del conteo básico para mi hija Chiquit. Y entonces, en el transcurso de los años, me fui dando cuenta que en la oralidad y en la práctica, Chiquit fue, más bien dicho, adquiriendo y aprendiendo el conteo mediante las frases, mediante los lugares donde teníamos oportunidad de ir a San Mateo. Nosotros radicamos en Santiago Cuxtlahuaca, en la parte de la Mixteca Baja, de allí es mi esposa, y entonces este reto de ser maestro bilingüe y que nuestros hijos aprendan nuestras lenguas es un reto inmenso. La tarea del maestro muchas veces es educar a los hijos de otros, pero descuidamos a los nuestros. Y entonces este material primero me cautiva mi hija, que realmente es el motor, ¿no? Es el motor que me da esa ilusión para poder proponer este material desde una iniciativa personal. Pero a partir de los resultados que tuve con mi hija, consideré no solamente guardar la estrategia, y entonces la propongo de manera artesanal en PowerPoint con los compañeros de El Iago, y entonces ellos, con la ayuda de la maquinucha, pues hacen el tiraje de los cuadernillos de trabajo que ahora tenemos, ¿no? Y que además que es una estrategia para el aprendizaje del conteo a partir de las rimas en nuestra lengua materna,
es un cuaderno de trabajo. Si se dan cuenta, se puede ilustrar. Los niños, a partir de estas imágenes y las frases, pueden innovar más rimas con la propia lengua y con otros números. Entonces, considero que desde ahí poder demostrar también que los maestros bilingües podemos proponer desde nuestra experiencia, ¿no? Gracias, Detlef. Ahora, como ya sabemos, el libro viene del 1 al 10, ¿verdad? Para los niños, ¿no? Aprender en Ombiayíes. Quisiera yo preguntarte de nueva cuenta, Detlef, Hugo, maestro, ¿por qué el interés dedicarle este material hacia los niños? ¿Por qué? Como lo mencionaba, parte de mi formación también desde preescolar, primaria, secundaria, he mencionado que en nuestras escuelas carecemos de materiales didácticos. Entonces esa parte también, cuando esta estrategia la empecé con mi hija, me di cuenta que también pudiera ser justo dedicado a los niños, porque en esa etapa de educación no contamos con muchos materiales creativos, por ejemplo, ¿no? Y entonces fue cuando, a partir de la rima, me interesó proponer esta estrategia, porque a los niños, si tú le dices al niño que lea, que haga, que dibuje, no lo hace. No lo hace si tú lo forzas. Si tú le dices, es que tienes que aprender a leer y escribir, además de que en la escuela te castellanizan, te obligan a hacer a veces actividades que no son divertidas, digámoslo así. Yo sentía que con mi hija también, en el hecho de que en la cotidianidad yo le hablaba, le contaba, le decía, pero dije, no, pero yo le decía, Chiqui, vamos a aprender el conteo. Y entonces, a partir de que me fui dando cuenta que a ella le gustaban mucho las rimas en español, pues de ahí me agarré, ¿no? De ahí me agarré, pero no fue fácil para mí encontrar palabras que rimen con las formas en cómo contamos, 1, 2, hasta el 10. Y entonces fui buscando estas palabras, pero además poderla, mediante fotos también, porque no contaba con el dibujo en ese entonces, con fotos, y cuando íbamos al pueblo, cuando íbamos a San Mateo, pues le decía a Chiquipe, esta es la nube, esta es el molusco, y fuimos interactuando esa parte. Pero también porque el material didáctico va dedicado a los niños, porque considero que los niños pueden ser, más bien dicho, tenemos esa obligación, los hablantes del Ombiayés, en seguir enseñando nuestras lenguas, porque de ellos puede depender el presente y el futuro de los hablantes, ¿no? Y no, más allá de decir que se pierda, yo soy más de la idea de crear materiales para motivar y para fortalecer esa parte, ¿no? del sector de los niños, y considero que así vamos motivando la lectura y la escritura, y no de manera obligada, sino de manera creativa, de manera didáctica, ¿no? En ese sentido. Por eso dedico, al principio está dedicado a los niños, pero ahora que la presentamos en San Mateo en junio, me di cuenta también que más bien dicho, se acercaron varios maestros, varias personas que no son maestros, señoras y señores, jóvenes de otras especialidades también, y me decían que tienen una idea de cómo construir, no solamente a partir de las rimas, sino ahora a partir de otra estrategia, y eso me cautiva, me emociona, sobre todo como autor de esta propuesta. Pero además considero que entonces otro de los objetivos es que no solamente está dedicado a los niños, o sea, este material también
está pensado para las personas que quieran aprender el Ombiayets como segunda lengua. Se presta muy fácil porque son frases muy cortas y que además con la ayuda de Shikip nos ayudan a entender el contexto, ¿no? Gracias, Marcos. Pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Pues es una alegría poder compartir con Hugo porque hace mucho tiempo que nos conocemos, ¿no? Y pues mi referente con Hugo es que siempre ha sido un ser muy inquieto. Estuvimos compartiendo el mismo espacio porque estudió en el bachillerato donde trabajaba anteriormente, y antes de que llegara a ese espacio al bachillerato, siempre pues Hugo era una persona que lo veíamos ahí en el patio donde trabajábamos, siempre como interesado, motivado por lo que sucedía ahí con los demás jóvenes. Y pues he visto también su gusto por escribir, recuperar lo que pasaba en su pueblo, ¿no? Como apuntar, hacer las anotaciones. Y yo quería como compartir también que había visto el material en digital, ¿no? Como para tener una primera idea de lo que estaba, bueno, para poder tener como idea de esta presentación. Y después ahorita que ya está, que lo podemos ver como en impreso, me gustaría hablar de un poco del libro y de lo que puedo mirar aquí también. Es que pues hay ya como material impreso. Para mí es muy bonito en el sentido de que, pues así como lo dijo en el tema de las ilustraciones, pues es la mirada de una niña, ¿sí? De una niña que puede mostrarnos, hay detalles, no sé si, no está paginada, pero en donde dice 6 bebés nacieron hace rato, ahí hay unos detalles interesantes, porque por mi vivencia también en la zona, en San Mateo del Mar, puedo reconocer que estos árboles, estos troncos, esta madera que están dibujadas, pues así hay unos árboles que tienen estos coditos, ¿no? O sea, si tú vas a San Mateo y vas a una casa, ¿no? Y hay y están las hamacas o donde están los bebés, puedes observar este tipo de troncos con estas rueditas, ¿no? Entonces, la mirada que tiene pues Shikip, ¿no? Al mostrarnos también el lugar, el contexto, y también las formas culturales de, pues en dónde crecen, en dónde se arrollan los bebés también, pues eso también se muestra en lo gráfico. Creo que eso, en ese sentido, este libro tiene para mí ese valor también de que nos puede viajar a ese espacio, y si no lo conocemos, pues nos genera una pregunta de, pues, ¿qué significan, ¿no? estos puntitos? Y lo otro también, las formas culturales, por ejemplo, dibuja muy bien el catre, donde pues hay 1 o 2 niños, esta canasta, este tejido que se hacía mucho en San Mateo del Mar, que actualmente pocos lo elaboran, ¿no? Yo conocí en San Pablo, cerca del municipio, personas que hacían este material. Y bueno, por otra parte también veo, por ejemplo, en las palabras mismas, ahorita desde el español, por ejemplo, cuando dice en mi casa siembro 4 árboles de yoyote, y entonces, por ejemplo, pues si alguien conoce de aquí qué son los yoyotes, cuáles son los árboles de yoyote, ¿no? Entonces eso también nos puede llevar a viajar a los lugares de estos árboles, ¿no? Y cómo imaginar. Entonces, pues se puede apreciar esa mirada de una niña que muestra unas raíces culturales, en este caso desde San Mateo del Mar, desde su ser Icot, porque pues tiene esta mezcla de ser Icot y del pueblo Nusabi, ¿no? Las posibilidades que están desde el mismo conocimiento propio que tienen los compañeros, en este caso como Alberto, que es también profesor en educación indígena, y que desde ahí, desde este conocimiento que tiene, puede crear estos materiales, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, ahorita mucho de que
es necesario contextualizar, y pues esto es una muestra de ese material. O sea, también tiene ese valor de cómo eso pareciera un material muy sencillo, pero en realidad, pues como ya lo dijo, es un material impreso que puede usarse como para ilustrar, puede usarse para una cuestión de investigación, ¿no? Como para seguir profundizando, bueno, los árboles de ayoyote, dónde están, dónde viven, cuál es su espacio, las formas culturales de los cuidados de los niños, en dónde duermen, y también me parece que cuando también dibuja, ¿no? Por ejemplo, a los danzantes, a los maliens, muestra pues sí, esta serenidad, esta cuestión de lo sagrado, ¿no? Como de la actitud de los maliens cuando están en la danza. Y por otra parte, las mujeres en el mercado, el rostro, la sonrisa, ¿no? Y pues en ese sentido, pues para mí tiene este valor de que abre puertas y ventanas para hacer investigación, para hacer como profundizar en lo que existe en el lugar. Y por otro lado, como pues el sentido, ¿no? Como de aprender a contar. Y yo sé por un poco, no tengo mucho los datos, pero sé que en Olympiades hay varias formas de decir uno, varias formas de decir dos, dependiendo de la forma, el tamaño, si son personas, animales, cosas, ¿no? Entonces toda la riqueza que hay de la lengua en Olympiades para nombrar, para seguir nombrando o nombrar las cosas que existen en el lugar, y pues esta forma creativa que sea desde la rima, ¿no? Como lo dijiste, para quien quiera aprender una segunda lengua, pues también facilita, ¿no? De una manera muy creativa, y bueno, y sobre todo porque pues como has dicho, es un material que nace desde el gusto, y eso se muestra, ¿no? Se puede sentir en el trabajo. Y yo quisiera preguntarte, Hugo, en este sentido también, que nos contaras un poquito más del proceso creativo que tuviste con Xikip, ¿no? Porque pues es una de las cosas que me llamó la atención del material. Gracias, Betty. Sí, sobre todo esto, ¿no? Que es muy complejo esto de que los medios, lo que los medios nos han hecho creer, que desde los pueblos solamente tenemos que estar esperando del sistema para poder tener sobre todo un material didáctico, y no es así. Muestra de ello con Xikip, que es mi hija y además es mi alumna, pero además es mi maestra, porque cada reto que ella me planteaba y me decía, pero justo esta parte del conteo quiero retomarlo antes de compartir con ustedes el proceso artístico, digamos así, ilustrativo de Xikip. En este material no retomamos los géneros de conteo, pero sí existen del 1, 2 y 3 para contar objetos, para contar cuerpos con volumen, para contar cosas alargadas o delgadas. Y así tenemos para el conteo de días, de veces, de años. Entonces, con Xikip estamos trabajando esta otra parte, pero les tengo una sorpresa más. Con un colectivo de San Mateo estamos trabajando este material que dice Betty, que va a ser un libro, un material, digamos así, un libro de trabajo, donde con frases vamos a recuperar y fortalecer esa enseñanza, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar que terminemos este otro trabajo para poder mostrarles estos tipos de género. Entonces, el material se centra justo en el conteo del 1 al 10 y sí muestra algunos ejemplos, ¿no? Pero qué bueno que lo mencionas, Betty, para que los compañeros y compañeras estén atentos, y esperemos que el IAGO también nos apoye, o en alguna otra institución lo podamos sacar, ¿no? Aquí Ricardo también nos pueda ayudar en la impresión de este otro material, y así estamos, ¿no? Quisiera que Marcos nos mostraras un material
que más que hablar de mi hija, quisiera que ustedes vieran ese proceso que pregunta Betty, cómo mi hija participa en este proceso creativo, pero también educativo, no solamente para ella, sino también para mí. Entonces, si vemos aquí, ¿cuál fue la contribución de Gladys Shikip con las ilustraciones para crear el libro del conteo en Ombiayets, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Pues a partir de la contextualización de San Mateo del Mar, ¿no? Desde 6 meses Shikip empezó a ir a San Mateo con mi esposa Gladys, y cada que íbamos era un momento mágico para mí y sobre todo para mi familia, el compartir también desde nuestra cosmovisión ICOT, desde nuestra cultura lagunar, de mar, y siempre conectados con la naturaleza, ¿no? Pero también esta otra parte, como lo comentaba, lo ajustamos, más bien dicho, yo me ajusté a mi hija, porque no ella a mí. Y entonces otra de las pasiones es de que ella le gusta el ciclismo, pero entonces en ese sentido a los niños le tenemos que respetar también sus gustos, ¿no? Esta otra parte que se me hace muy fundamental y que sensibilizó mucho a mi hija fue el desarrollo del arte desde la música. El abuelo Severo Villaseñor, mi maestro de violín tradicional de la danza de los maliens, y en lo posterior tuvimos que conseguirle un violín a Shikip, pero también la otra parte mixteca, ¿no? A la par. Esta parte es fundamental porque considero que a ella le sensibilizó mucho en poder entender y por qué entonces y cómo ilustró a los danzantes aquí. Tenemos esta otra parte también de la repercusión del caparacho de tortuga y también de la flauta, ¿no? Seguimos. Si se dan cuenta, ella fue representando lo que iba aprendiendo en cada frase, pero pues así es como podemos ver el tequio de Shikip, porque prácticamente este material fue de tequio. A nadie se le pagó como para decir, no, aquí está la propuesta y ahora me pagan. Y la satisfacción de que mi hija era parte también de la evaluación, si se había aprendido a contar o no. Como lo decía Betty, Shikip, para hacer estas ilustraciones tuvimos que sentarnos con ella a hacer bocetos. Cómo quería ella ilustrar, cómo quería ella representar parte también de... Y entonces también nos dimos a la tarea de buscar libros sobre el arte, sobre las ilustraciones, y nos metimos a estudiar, que es la parte que no se dice en el libro, pero la quise rescatar. Esto que dice Betty es muy importante. Seguimos con el acercamiento a la comunidad, y cada que íbamos tratábamos de conseguir cosas que para ella le representaban mucho y sobre todo muy significativas para el crecimiento. Tanto como tiene la parte ICOT, si se dan cuenta, está ilustrando en una de las partes una máscara de tigre, que es muy representativa en la cultura ñusabi, en la cultura mixteca, ¿no? Entonces desde muy pequeña entró con este gusto de ilustrar y de pintar, ¿no? Y bueno, constantemente iba mejorando las producciones, porque déjeme decir que no fueron como el primer dibujo y ya teníamos. Creo que esa parte también reconozco de mi hija, de que cuando no le gustaba, ella decía, no, todavía no. Y entonces como padre y maestro, ¿qué haces? Pues respetar la opinión de quien está apoyando en este sentido, no porque es una niña dices, pues ya va así, ¿no?
y comentarles, para este libro fueron 3 años y lo difícil fue la ilustración, el último año. Bueno, también la parte creativa que ayudó un poco a construir este proceso es también el gusto de ella por escribir, Shikip significa constelación de Pléyades, así denominamos en lengua Miayets la constelación de Pléyades, ¿no? Shikip. Y bueno, sobre todo en los ratos libres, porque sí, vuelvo a decir, es tedioso que le dijéramos, ahora vas a hacer ahora esta otra. Entonces, cuando yo le preguntaba a Shikip, tú me dices en qué momento poder ilustrar, entonces ella se iba al ciclismo, se iba al deporte con su mamá, y en algún momento decía, papá, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? O qué boceto, y entonces en sus ratos libres. Pero si se dan cuenta, ahí está la otra parte, o sea, cómo desde los bocetos que decíamos que hacíamos con ella, bueno, ella se los apropió. ¿Me puedes mostrar la de los danzantes? Fíjense el boceto y fíjense ella desde su realidad, cómo interpreta, cómo es el gusto por ilustrar a los danzantes, ¿no? Y bueno, formar esta identidad cultural para poder luego desarrollarla personal es fundamental e indispensable. Se dan cuenta que en la primera imagen a la derecha está Shikip portando el traje tradicional de huipil de tapar, digámoslo así, que ya evolucionó ahora de San Mateo del Mar. Y a la izquierda está vestida de la danza de los diablos, ¿no? Es parte también del arraigo cultural de las dos culturas, ¿no? Y bueno, aquí hay un video que espero podamos reproducir. Shikip no aprendió a contar desde ahora. Ahí tenía 3 o 4 años. Vamos a escuchar el video, por favor. Yakaron Beyets. Sakias Chay. Nakans Agachipin. Nakans Agachimpín. rojo es. Rojo es el jitomate. Ajá. Nataik haga limón. Nataik Nadie caga limón. verde es. El limón. Ajá. Ran a cebolla. La cebolla. Ran haga cebolla. Haga cebolla. Blanco es. La cebolla. Muy bien. Beots agaos. Dios haga os. Beots agaos. Dios haga os. Morado es. Morado es. ¿Qué es? Morado es. El chile. No. ¿Qué es pues? La tortilla. No. ¿Qué es pues? Morado es. Morado es el maíz. El maíz, muy bien. Ahora di tu nombre. Gipsenet Nahuaticamba. Y Kotsik, Chick. Sanjak, Sanje cumpleaños. Lasam. Masam. Bueno, si se dan cuenta entonces, trataba yo como papá, pero también como docente, el buscar el momento adecuado donde Shikip quisiera aprender. Porque si tenemos un horario así fijo, no, ahora ya te toca la clase, los niños no lo hacen. Los niños son tan sensibles que si insistes mucho, o puede ser una motivación o los podemos traumar. Así de grande es el detalle que a veces como docentes decimos, es que 1 hora, sí, 1 hora, pero en este caso, como estamos en casa, yo trato sobre todo de llevarle infinidades de juguetes artesanales, y desde más pequeña, así fue como empecé a
enseñarle por palabras y luego por frases, o al revés, frases y luego palabras e identificados. Pues Betty, considero que nos quedamos cortos con esta presentación. Vuelvo a decir, no solamente es mi alumna, sino es mi maestra, porque en cada reto que mostrábamos yo tenía que ser muy creativo y tenía que ingeniarme cómo poderle mostrar el mundo lingüístico, podemos decirlo así, ¿no? También el mundo cosmogónico y el mundo espiritual, que a veces más allá de explicar con cosas concretas, tenía yo primero que contarle una leyenda, tenía que mostrarle el cielo. Recuerdo cuando empezó a hablar y me dijo, ¿pero qué significa Shikip? ¿No? Y entonces todo un mundo, de hecho hay una carta donde le explico a ella por qué su nombre y cómo, pero hasta que fuimos a San Mateo y desde la Mixteca le decía, mira, aquí está la Osa Mayor y está Rob, así se llama. En la punta de Rob tú estás, esa es Shikip, la constelación de Pléyades, ¿no? La constelación de Pléyades o Pléyades, ¿no? Gracias, Betty. Gracias, Hugo. Pues pues ahí está, ¿no? El proceso. Creo que eso también es como parte de toda esta construcción del libro. Y nada, yo lo que también quería comentar un poco es esta muestra de que el proceso de empezar a leer el mundo donde se nace, crece, se vive, y que después hay otra etapa que es esta, ¿no? Que estás mostrando aquí de poder contar y ponerlo con letras en un texto, pero creo que por lo que nos acabas de contar ahorita, pues también está toda esta experiencia de pues así contar lo que sucede, lo que hay, lo que la gente vive. Entonces pues ahí están como, pues este libro muestra toda esta parte. Es un material muy pequeño, pero si uno lo mira le puede encontrar muchas cosas y que uno puede pues seguir aprendiendo también. Muchas gracias, Hugo. Bueno, pues Mangaite Dios no Tadlesh, Huega, Gripochka. Pues yo también quería hacer otra pregunta, ¿no? Sobre la metodología, ¿no? Que se retoma para la elaboración de los contenidos del libro. Sí, mira, Marcos, todas las actividades que hemos hecho, no solamente del libro, de la música, de la danza, y sobre todo me ayudó un poco a entender esto de aprender a leer y a escribir y a leer mi lengua materna, el Omeyer, más que desde la parte occidental podemos entender metodología, pero desde nuestra lengua podemos nombrarla como Tied. Tied quiere decir camino. Y el camino por el cual nuestras lenguas originarias siempre se han enseñado ha sido desde la oralidad propia y la práctica. Y entonces puedo comentar o entender desde la educación, digámoslo así, que estoy retomando desde la construcción de este material, desde una metodología, si podemos entender el lenguaje desde esa manera, desde los aspectos integrales. No solamente es escribir, no solamente es leer, sino va acompañado con la vivencia, con los sentidos del cuerpo, con la cosmovisión, con la espiritualidad y con esa conexión que tenemos con el mar, con los peces, con los camarones. Entonces, sí, siempre ha sido desde esta parte holística, totalizadora, y que siempre considerar la parte de la oralidad. Porque no sirve tener libros si
de aquí a ciertos años no hay hablantes. Esa es una realidad que nos preocupa a muchos compañeros que estamos metidos en estas actividades de promover, de recrear, de proponer alternativas, pero si no abanderamos la oralidad, pues vamos a estar como el latín. El latín en su momento se escribió, pero ahora no hay hablantes, y ahí están arrumbados los libros, ¿no? Entonces sí tenemos que tener como preciso eso los docentes para poder saber cómo, más allá de hablar de metodologías, sería qué caminos queremos andar para seguir mostrando que es posible esta parte, ¿no? Ok. Pues vamos a hacer un primer corte hasta aquí de platicar el proceso, la construcción, los inicios, para poder también entablar el diálogo con ustedes, ¿no? En sus lugares dejamos los cuadernillos, el librito, y en lo personal a mí me gustaría también como la opinión de ustedes o alguna pregunta para poder enlazar esta plática sobre el material. Si alguien quisiera hacer uso del micrófono, pues vamos a dar este espacio ahora para el público. ¿Cómo ven, compañeros y compañeras? Pues no sé si es pregunta, creo que es más bien comentario, pero me gustaría como subrayar un punto o un aspecto que me llama mucho la atención y me gusta, y por lo cual te felicito, porque generalmente cuando pensamos y vemos que se presentan materiales pues para la lectoescritura, para la enseñanza, siempre pues como que lo imaginamos para el ámbito escolar o para ámbito de talleres. Y creo que es la primera vez que veo un material que sí puede ser utilizado en ese tipo de espacios, pero que nos está presentando pues hasta cierto punto una metodología para la enseñanza entre padres e hijos, ¿no? Y ese es un tema que muchas veces quizá es tan necesario o a lo mejor hasta más. Lo digo sin ser hablante, pero pues escucho mucho las situaciones de quienes sí son hablantes de las lenguas oaxaqueñas, que es a veces el ámbito donde en realidad se está dando la interrupción de la transmisión, ¿no? En el hogar. Entonces creo que ese aspecto me parece bien valioso, bien importante, y ojalá así como pues en esa relación tan especial entre, pues se dio aquí entre padre e hija, pues como esta experiencia, otros docentes que tienen ese doble rol de padres y docentes y que conocen de métodos educativos y pedagogía y todas estas cuestiones, pues puedan desarrollar también metodologías no solo, o caminos, no solo para el aula, no solo para los talleres, sino también para el ámbito del hogar, para la familia, ¿no? Gracias, Damián. Sí, muchas razón. ¿Alguien más, compañeras y compañeros? No somos muchos, pero estamos los que queremos estar. Hacemos ruido. Eso. Preguntas, reclamos. Todos quieren hablar, pero nadie se atreve. Bueno, me agrada estar en esta intención comunista para no estar desfasados del escándalo, porque es una intención comunista ponernos un libro y regalarnos, no nos cuesta. Nos estás compartiendo sabiduría de tu hija, de tu pueblo, de tus andanzas, de tus vivencias. Eso es comunismo. Pero lo más grave y lo más nocivo para el Estado es que propicia razonamiento. Alguien que ve esto y no aprecia realmente cómo es que se construye un libro, pues dirá, mira qué simple, ¿no? Son muy poquitas palabras, dibujos mal hechos,
para alguien que no sabe realmente de todo este proceso, de toda esa sabiduría que aporta Xiquip en este libro. Es un proceso bastante arduo, es la apropiación de la cultura Icots o Ombiayets, la apropiación de las danzas, del encuentro con la naturaleza, la valoración de todo lo que conlleva eso, ¿no? Ciencia, arte, lengua, cosmogonía, lo que son los Ombiayets. Creo que este libro no debería de distribuirse gratuitamente, porque costó muchísimo. No me refiero al valor monetario, pero bueno, agradezco mucho tener uno en mis manos, lo voy a querer mucho. Conozco a Xiquip desde bebé. Fui al día en que el cura que lo iba a bautizar no llegaba porque andaba emborrachándose y yo estuve a punto de sustituirlo. Y he vivido esos momentos y ahora que la vi ahí, no, soy feliz de ver a Xiquip en su desarrollo y sobre todo ponernos en nuestras manos eso que tú atinadamente opinas, Hugo, de que es algo que está quedando para la humanidad, de la existencia de los Ombiayets. Un libro con hablantes, no un libro que va a estar arrumbado como el latín, ¿sí? Y que hay muchos libros, pero pues ya no hay gente que habla latín. Afortunadamente en el caso de ustedes, los Ombiayets, pues hay 4 pueblos principales y los demás de las colonias de los alrededores que hablan su lengua, se enorgullecen de ella estando allá. Ojalá que también estando fuera lo hagan como lo haces tú, como lo hace Xiquip, tu esposa en el caso de hablante del mixteco. En fin, no puedo encontrar las palabras precisas para reconocer este esfuerzo, porque es un esfuerzo para los docentes, los que están o estamos pues en esta lucha de el acercamiento con nuestras lenguas y nuestras culturas, ¿sí? Saber que tenemos algo valiosísimo y que no debemos permitir que se pierda nunca, que es nuestra lengua materna. La diversidad de lenguas y las variantes que hay en cada lengua, pues hacen esa riqueza cultural de nuestros pueblos originarios. Lo importante de este libro es que aquí hay una escritura que es una propuesta, me imagino, de Hugo, que conozco otros de los vocabularios que han producido el Instituto Lingüístico de Verano y otros más. No sé si tenga similitud con esto o es una propuesta propia de una forma de escritura. Qué bien, qué mejor, porque no es lo mismo que lleguen extraños a hacer un vocabulario a hacerlo nosotros, ¿no? Los propios, sin demeritar el trabajo, sin demeritar los conocimientos científicos de esas personas. En este libro hay mucho que, primero la incitación a que las profesoras y los profesores de las comunidades, de los pueblos originarios, pues vean que pueden hacer muchas más cosas, pueden producir libros no solamente de esta manera, de adivinanzas, de chistes, de cuentos, de mentiras, leyendas, de tantas situaciones que han vivido en sus pueblos, ¿no? Lo bueno de este libro es que deja la provocación, la incitación, la invitación también a que no pasamos por pasar por esta tierra que se muere cada día, ¿no? Estamos dejando huella, los que dejan algo así. Gráficas, en realidad sí tiene mucho. Al final la fila de danzantes, se remite uno luego a los códices, ¿no? Y cómo los dibujos de los códices se asimilan a esto, se asimilan
a eso que parece simple pero es complejo a la vez, ¿no? El representar aquí un danzante que yo lo veo con movimiento, yo casi escucho, no porque haya ido a la región y al pueblo, pero aunque yo no hubiera ido, pero escucho como música aquí, como que los veo danzar, hay movimiento, hay acción, no es todo inamovible, ¿no? Y nos estimula sobre todo eso, nos estimula a vivir esa realidad. Bueno, para no extenderme, aunque tengo muchas más ganas de decirle a Hugo que lo abrazo tremendamente, a sus compañeros también, un abrazo a través de él a su hija, a su esposa, porque me imagino que dejaste varias horas a Gladys sin tu cariño para dedicarle cariño a tu hija, y eso también es comunismo, dedicarle el cariño a los hijos, ¿sí? Y eso es lo que le preocupa realmente como dice el presidente, ¿no? Los conservadores, les preocupa que los niños razonen, les preocupa que los niños sepan que hay un ambiente de libertad en que se les respeta su horario, como dice él, no hay imposición, es el otro quehacer docente, ¿no? Ya no es la docencia aquella de que el niño llega, se sienta y va a escuchar, va a obedecer y va a hacer lo que le diga el que supuestamente sabe todo, ¿no? Aquí no, aquí hubo conjunción, hubo esfuerzo mutuo, hubo cariño, hubo ahora quieres dibujar, dibuja, ¿no? Y además tu dibujo no lo van a echar a la basura, aquí está, ¿sí? Qué pena que no vino ella para que vea que creo que los rostros de los que están acá son de alegría de ver un dibujo de una niña que es espontáneo, pero a la vez también inspirado en lo espiritual, no sé si valga esa palabra que no muy me gusta, pero bueno, inspirado en lo que es el Ombiayets, lo natural, lo propio. Pues no queda más que agradecerte tu invitación y llegué un poquito tarde, pero aquí estamos y esto tiene que llegar a muchos más compañeros de educación indígena, no solamente de Oaxaca, a nivel nacional, que esto se presente, tal vez por la red, no porque es lo más fácil llegar a todos los pueblos, pero sí que lo conozcan, que vean que hay una intención de que no van a extinguirse nunca aquellos que están haciendo algo por su pueblo. Te abrazo, amigo. Gracias, Roberto. Sí, para poderte contextualizar también, en el inicio de la presentación comentaba dos aspectos sobre la escritura, por la cual ahora, a partir del alfabeto práctico construido en 1994, como resultados de los diálogos comunales que hizo Juan José Rendón Monzón en San Mateo del Mar, los compañeros de educación indígena y también los compañeros de Sempio. A partir de ese referente es como retomamos la escritura en este material, a partir del alfabeto práctico. Y también así hicimos referente justo esto que mencionabas, desde cómo el Instituto Lingüístico de Verano retomaba la castellanización desde la evangelización, pero a partir de un alfabeto del español. Entonces algunas grafías fueron sustituidas, la C, la H y la U, por ejemplo, ¿no? Y que explicaba al principio que aquí ya retomamos la K, la W y sobre todo la U, porque no tenemos U, tenemos U, ¿no? Es más nacionalizada, cultural, y esos referentes que muy puntualmente mencionaste, Roberto, y justo ese propósito también del material, ¿no? Este diálogo que motiva, que cautiva, que provoca a quienes lo revisen y que estén interesados como material didáctico, como metodología o como también una estrategia de enseñanzas desde la primera o segunda lengua. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues
mucho tiempo, pero pues ha sido un gusto encontrarnos y pues como dice Hugo, vamos haciendo ya el cierre de la presentación. Pues también, ¿no? Como creo que hay, como decíamos, hay muchas cosas que se pueden ir comentando desde esta recuperación del lenguaje de lo sagrado, del territorio, porque ahí hay una palabra, ¿no? La de Nanga. Y es monopolio. Ajá. Y la de la nube, por ejemplo, la nube sagrada. Entonces, y pues sí, como una invitación, provocación, como se decía. Y la otra también, pues que es posible hacer un trabajo entre generaciones, como que también esa es una buena invitación de cómo pues ha estado comentando, por ejemplo, la importancia de que los trabajos sean construidos colectivamente, ¿no? Esa es creo que es una forma también que se hizo ahora, pero también esta construcción que se hizo entre generaciones, ¿no? Entre edades distintas, y pues creo que eso también muestra este trabajo. Y la otra, pues que es un material pensado, pues sí, en los hablantes de Lombriayets, en el pueblo Icots, pero también pensado para aprender una segunda lengua, ¿no? Es una invitación. Y también la recuperación de la imagen como una manera que tenían nuestros abuelos y abuelas de leer y de mostrarnos también el mundo, de dibujar el mundo, ¿no? Como ir construyendo estos lenguajes desde el dibujo, y creo que eso también es una invitación que nos hacen de que por lo menos tal vez si no tenemos mucha referencia de Lombriayets, del pueblo Icot, las imágenes son una buena provocación para acercarnos a esos otros contextos, a esos otros mundos también que existen, y que desde ahí también podemos leer, ¿no? Estas miradas. Y para mí, pues la mirada de una niña. Ya tal vez si la presentación se hiciera entre expertos de la lengua Lombriayets, pues a lo mejor dirían otros aspectos de tal vez la escritura, el formato, ¿no? Las palabras que estás usando aquí, ¿no? Pero bueno, hoy pues me parece que la presentación va en el sentido de esta provocación, invitación y de estas posibilidades, pues de una manera de leer y de compartir. Pues muchas gracias, Hugo, por compartirnos el material, y pues como dijo, ahí está de manera gratuita. Gracias, Betty, gracias, Marcos. Antes de cerrar, fíjense que les tenemos un regalo solamente para ustedes, los que llegaron a acompañarnos. Voy a mostrarles 2 piezas de música tradicional grabado exclusivamente para ustedes. No están en las redes ahorita, van a ser los primeros en verlos. Somos parte de un grupo cultural, Micualchampospoj, Ahijados de la Tortuga, y en esta ocasión traemos 2 piezas para cerrar y amenizar parte del conversatorio. Y ya después de los videos, pues quisiera también terminar con alguna frasecita por ahí, y pues muchas gracias.